Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los últimos tiempos. Hoy día quiero hablar un tema que para mí es fundamental, pero bueno, para algunos no será fundamental y no tendré tantas vistas, no importa. México. México es el principal país de la hispanidad. Ya dejó de ser España, es México el principal país de la hispanidad y donde se da la batalla más importante entre el demonio y Nuestra Señora, la Virgen María. El corazón inmaculado de María triunfará, lo dijo en el año 1917, año en que se produjo la revolución rusa liberal, porque lo que fue después se le llama revolución bolchevique, fue un golpe de Estado de una fracción de todos los que participaban en la Duma o de las fuerzas políticas que habían emergido de la verdadera revolución rusa que fue en febrero de ese año 1917. Y en 1917 se promulga la Constitución de México. Yo recuerdo cuando era niño, me eduqué en la historia de México a partir de teleseries. Es decir, cuando llegó el gobierno de Salvador Allende en el año 1970, en el canal nacional se dio la teleserie La Tormenta, donde actuaba uno sobre la época de Benito Juárez, cuando Benito Juárez y los otros liberales masónicos rechazaron a los malos de la película, que era Maximiliano de Austria casado con Carlota, que de Bélgica creo que era ella. En todo caso, en Netflix hay una serial, Sisi, que habla de la dinastía de los Habsburgo en el siglo XIX, con Francisco José su esposa. Y estuve viendo esa serial y es impresionante la falta de respeto a la verdad y a la falta de respeto a la estética, a la belleza que se daba en aquellos tiempos. Entonces todo es feo. La Carlota es una media negroide, media mulata, que no es que yo diga que las mulatas son muy hermosas, pero resulta que eso no calza con la verdad. Maximiliano de Austria se lo pone como un petimetre, como un estúpido, un ambicioso, un ególatra, y lo que no es verdad. En todo caso, ahí veía cuando era niño, cuando se fusilaba a Maximiliano de Austria, y se lo fusilaba y era un tipo muy, muy decente, muy digno en el fusilamiento, hecho por los mismos mexicanos que están en contra de ese imperio, el imperio francés de Napoleón III en aquellos tiempos, que quiso Napoleón III adueñarse con esta monarquía títere de Maximiliano de Austria. Y estaba también Morelos, si no me acuerdo cómo. Lo vi cuando era niño, entonces me puedo tener alguna equivocación en los detalles históricos, pero estaba los dos generales que apoyaron a esta causa monárquica y que fueron fusilados por los liberales. Entonces, de ahí comienza con Benito Juárez todo lo que fue 20 años de liberalismo y finalmente de los liberales surge Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz hace una dictadura de 30 años. Y ahí muestran cómo Porfirio Díaz iba a matar a los indios por ser indios, lo cual yo creo que es verdad, no tengo idea, pero la teleserie no creo que era una teleserie histórica. Después vino la teleserie, la segunda teleserie se llamaba La Constitución, pero en La Tormenta seguía todo esto de Porfirio Díaz, que mandó a asesinar a más de 200 mil y tantos indígenas por el hecho de ser indígenas, y mostraban ahí los genocidios. Y yo estaba sentado con mi padre mirando esto y vi como mi padre, ya viejo, ya político en retirada, y él se emocionaba y se conmovía con las escenas del el ejército de Porfirio Díaz disparándole en la frente y a los niños, a los bebés, a las mujeres, a los ancianos, un exterminio, un genocidio espantoso. Bueno, Porfirio Díaz es una figura que fue denostada y que ahora ha sido más bien rescatada porque en la época de Porfirio hubo un gran avance, un gran adelanto económico,
a partir de la dictadura de México. Y después viene la famosa insurrección en 1910, comandada por Madero. Madero era un hombre como tranquilo, era como una especie de Pedro Aguirre Cerda, un hombre de barba blanca, muy relajado, era como una especie de Elwin, un hombre de centro, muy ponderado, y que establecieron una insurrección, y comienza la insurrección en todos los lugares, en todos los sitios en algunos no, en otros más, y comienza lo que se llamó la revolución, que no paró hasta entrado en la década del 20, donde mostraban que, por ejemplo, Pancho Villa entraba en México y no sabía qué hacer, venía del norte. Pancho Villa era un revolucionario medio analfabeto, no sabía qué hacer estando en México. Después llegaba también Emiliano Zapata con sus fuerzas desde el sur, que él gritaba la tierra para el que, para el que la trabaja, la tierra para el que la trabaja, y Emiliano Zapata. Después es eliminado en un complot, porque después viene la contra que era Huerta, me acuerdo. Entonces viene la dictadura breve y sangrienta de Huerta, y muestran ahí en la teleserie primer año de la Unidad Popular, en comunión total con el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, un oxímoron, o sea, una contradicción, el revolucionario institucional. Y es lo que era, en un partido que viene de la revolución, institucionalizado durante 50 años, sin oposición. Entonces, muestran ahí que viene este Huerta, que era un dictador espantoso, y le saca los ojos al hermano de Madero con un cuchillo, le sacan los ojos, y uno ve cómo, con unos efectos especiales en aquellos tiempos, 1970, cómo le salían los glóbulos oculares con los ojos, unas cosas monstruosas. Y Huerta era como el que sacó toda la tropa a matar, y después viene, bueno, los que he nombrado, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Después viene Venustiano Carranza, un tipo de barba blanca, con unos actores muy parecidos a los originales. Y finalmente se produce la elaboración de la Constitución en 1917. Y ahí mi padre tenía los protocolos de los sabios de Sion, y también tenía un protocolo de los masones, que eran los que comandaban toda esta revolución, los protocolos de los masones, cómo ellos iban a intervenir en la redacción de esta constitución. Y esta constitución es una máscara, es un producto de, de propaganda, pero que detrás de ello hay unos protocolos que decían: nosotros queremos tener una un México ateo, un México materialista, con esas palabras, un México materialista, ateo, un México donde se destruyan la fe católica. Nuestro principal objetivo es destruir la fe católica. Tendremos un embajador ficticio, una relación ficticia con el Vaticano, pero iremos destruyendo la fe católica poco a poco, a través de una sociedad laica, obligatoriamente laica, y establecen el laicismo. Entonces, esta constitución que ha regido hasta el día de hoy tiene efectos terroríficos. ¿Por qué el demonio se metió con tanta hazaña contra lo que era la antigua Nueva España? La Nueva España, que hay estudios serios que podía competir en el siglo XVIII con Francia en población, en prosperidad superior a Francia, en desarrollo del conocimiento de universidades. Es decir, cuando estuvo bajo el alero de la monarquía católica española, es- eh, México fue algo espléndido, fue lo mejor, la joya de la corona. La Ciudad de México era más importante y más populosa que la ciudad donde estaban los reyes, que era en Madrid. Entonces, no solamente eso, sino que también está la presencia de María en 1532 con la aparición en Guadalupe, que ella se quedó en la tilma, que es un objeto sagrado, es un objeto milagroso donde María está viva, con una temperatura de un ser humano, con una pintura que es una pintura que no corresponde a ningún producto vegetal, mineral, animal, ni de ninguna procedencia terrestre, lo que está, como está hecha la tilma.
Entonces hay una serie de milagros a través de esa tilma, que es la presencia de María. ¿Por qué, por qué María en 1532 llegó a presentarse como nunca, como con ningún otro pueblo? Porque el pueblo original, los aztecas y todos los pueblos que estaban ahí rodeando a los mexicas, que estaban sometidos por este imperio, sufrían del canibalismo, sufrían de una idolatría terrorífica, tiránica, horrorosa, y, y habían quedado huérfanos y había también una conducta inapropiada de los primeros colonos, de los primeros españoles que estaban ahí. Estaba rigiendo la Real Audiencia después de Hernán Cortés, que hizo muchas obras con la ganancia que tuvo con su fortuna, hizo muchas obras de misericordia, obras de caridad, como hospitales, etcétera. Sin embargo, existía una pugna entre los misioneros, que había misioneros realmente santos, santos, pero santos, que oraban para pedir la ayuda del cielo y que le escribieron al rey que solamente la intervención celestial, un milagro podía salvar a México de perderse, porque los que habían heredado a Hernán Cortés estaban cometiendo tropelías, abusos, esclavitud de los indígenas, se pasaban por el traste las instrucciones del rey Carlos V. Entonces eso se produjo, hubo incluso un altercado entre el arzobispo que estaba encargado de eso, que fue el que vio todo esto del milagro, a quien María se le comunicó a través del indiecito, se le llama indiecito con cariño, no con desprecio, el indiecito Juan Diego, se le, a este fray de Zumárraga, que era un vasco de la orden de los franciscanos. Entonces María hizo un milagro y a través de ese milagro, a través de ese lenguaje no verbal e inculturizado, porque María está en esa tilma, dando un montón de mensajes hacia la cultura mexica y hacia la cultura de todos los que estaban en esa zona de la meseta mexicana. Por lo tanto, es clave que la hispanidad es el centro de la Jerusalén celestial. La hispanidad es el producto más hermoso que ha generado la cristiandad. La cristiandad ha generado la hispanidad a través de España. O sea, todo lo que fue la corona católica española ha sido la producción más hermosa de la cristiandad, muy vilipendiada y muy falsificada por la leyenda negra. Entonces, la hispanidad es el centro de la cristiandad y del centro de la cristiandad es México. Pero, por ejemplo, estuve viendo y pueden ustedes chorrear de sangre los celulares porque ¿por qué Dios permite tanto mal en México? Si nos vamos a la actualidad, siendo que se manifestó a la guadalupana en 1532, algo acontece de una manera brutalmente desproporcionada a lo que fue la manifestación de María. Es decir, nunca, nunca se hizo tanto por una nación como lo que fue esa manifestación de la Virgen de Guadalupe. Y sin embargo, hay una traición tremenda. Si comparamos, por ejemplo, con Ucrania, con Palestina, actuales problemas de Ucrania, guerra en Palestina, permanente, de la guerra de Gaza, etcétera, de Beirut, México se lleva el campeonato mundial de muertos, de secuestrados, desaparecidos, descuartizados, desmembrados, torturados. Podemos tirarnos al cuello de la momia de Palacio, la famosa Claudia Sheinbaum, tan dulcecita como habla, tan femenina y parece un encanto y parece un angelito. Sin embargo, muy pocas personas saben lo que se teje ahí. Muy pocas personas tienen la información correcta. Los datos duros. Vamos a los datos duros. Los mexicanos se empeñan en hacer algo que ninguna otra nación hace. De tanto repetir y repetir, se hace una especie de costumbre. Los mexicanos ven en la televisión todo el tiempo, igual que los chilenos, igual que los colombianos, igual que los venezolanos, igual que todos nosotros los hispánicos. Vemos continuamente en la televisión noticias espeluznantes de cosas macabras, como por ejemplo allá
Fosas comunes en Sinaloa. 5 muertos entre noticias del día. 5 muertos entre sicarios y policías, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, hay una serial en Netflix que se la recomiendo que se llama Entre Vías. Eso que muestran ahí en España es lo que sucede en toda la hispanidad, lo que está sucediendo en Santiago de Chile. Pero esto es peor que Chile. Esto es mal de muchos, consuelo de tontos. Y mal de compararnos con ellos diciendo no estamos tan mal como México, también es un consuelo macabro. Hasta finales de diciembre del 2024, elementos militares del 35 Batallón de Infantería detectaron una camioneta sin placas, sospechosa. Esto en Chihuahua. Se produjo un tiroteo y 3 detenidos. Armas de alto poder, cartuchos y cargadores. Uno de estos sicarios, llamado el comandante, jefe de 80 sicarios, llegaron a un predio, lo llevaron, después de interrogarlos, los llevaron a un predio con fosas clandestinas. En 4 días de rastreo fueron hallados 56 cuerpos, en estado de descomposición algunos, otros antiguos, en estado de esqueleto, y una inmensa colección de huesos, cráneos, pelvis, falanges, etc. Al más puro estilo azteca, de lo que fue ese imperio azteca, como que en el mexicano quedó impreso en su epigenética esas cosas. Yo conocí un mexicano que le arrendé un departamento y en el departamento mío asesinó a su novia y tuve que ir a recoger, los restos los sacó la PDI, pero yo tuve que ir a recoger la asquerosidad que era aquello. Horrible, fue una de las experiencias más traumáticas de toda mi vida. Y era mexicano. Como que hay algo en la sangre que les tira a ser sanguinarios. Algunas osamentas presentaban huellas de impacto térmico, o sea, habían sido torturadas a fuego. En otros casos había evidencias que fueron desmembradas, vivas las víctimas, fueron desmembradas vivas. Parte del horror de estas fosas está en los objetos que pertenecieron a las víctimas, como rastros para los sentimientos de los familiares, ropas, zapatos, llaves, documentos, etc., acumulados junto a los huesos. Sin embargo, solo 3 cuerpos pudieron ser identificados. De los 56, solo 3 cuerpos pudieron ser identificados prácticamente de manera simultánea en Jalisco, en otro lugar de México, Jalisco, otra fosa clandestina descubierta el 13 de diciembre del 2024, en un barrio alto conurbado con Guadalajara, con la ciudad de Guadalajara, un barrio alto. Aparecieron bolsas con restos humanos fragmentados, 72 personas, 24 de ellas habían sido desmembradas. Algunas tenían reporte de desaparición desde el año 2021. Solo una mujer y 5 hombres han podido ser identificados de los 72 cuerpos, según el informe de atrocidades en México. Hay un informe de atrocidades. ¿Qué es una atrocidad? Busquen en el diccionario. Es como lo máximo de la crueldad. Es una crueldad sistemática y profunda. Es el colmo de la crueldad. En este, en este informe de atrocidades en México hay 4.000, más de 4.000 notas periodísticas que dan cuenta del horror en el año 2024. 244 fosas clandestinas. Agárrense. 244 fosas clandestinas. Cada una con un montón de cadáveres. 70 o más. Manifestación de la barbarie absoluta, atroz, atrocidades. Durante los últimos 8 meses del gobierno de AMLO, de Malo, que le llaman Pejelopostli, o sea, igual que el demonio este, que era el dios Huitzilopochtli, que buscaba sacrificios humanos
en los aztecas, 3.056 hechos atroces en los 8 últimos meses del gobierno de AMLO o Huitzilopochtli. Asesinatos con tortura, mutilaciones, descuartizamientos, destrucción de cadáveres, masacres, calcinamientos en vida, es decir, quemados en vida, asesinato de mujeres con extrema crueldad de mujeres, es decir, no se respeta la igualdad de género. Y asesinatos de niños y bebés también, de bebés, o sea, asesina a toda la familia completa. Durante los primeros meses del gobierno de la Claudia Sheinbaum, la ola de sangre dejada por su antecesor creció. No, estamos requete bien, dice la gente. Y la misma Sheinbaum dice, la Claudia Sheinbaum, estamos requete bien. Todo está bajo control. México es un país feliz. Entre septiembre y diciembre del 2024 hay 1.652 hechos atroces. O sea, estamos hablando en 3 meses. En 3 meses, 1.652 hechos atroces. Proporcionalmente más que en el sexenio anterior. O sea, si lo comparamos con el sexenio, con el otro presidente anterior, proporcionalmente mucho más. 1.186 asesinatos con tortura, 652 mutilaciones y destrucciones de cadáveres, 505 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 442 masacres. Solo en 3 meses, 442 masacres, solo en 3 meses. 224 asesinatos de niños y bebés, 180 calcinamientos, 85 intentos de linchamiento, 66 asesinatos de actores políticos. Viva la paz de Claudia Sheinbaum. Viva la paz de Claudia Sheinbaum. Si esto es la paz, ¿qué sería la guerra? Según el estudio de la revisión de estas más de 4.000 notas periodísticas en el año 2024, se cometieron 12 atrocidades por día y una masacre diaria, 3,2 asesinatos con tortura por día y 1,6 mutilaciones o descuartizamientos por día en tierra de María Santísima de la Guadalupe. El demonio se ha cebado con México, se ha cebado con toda la hispanidad, con España. Con España ahora existen en los actores lo que se llama un rito solemne frente a la figura de Baphomet para solemnemente desbautizarse. Aquellos que fueron bautizados cuando eran bebés se desbautizan y se consagran a Baphomet. Grandes actores y actrices de España. España agarrada por un trabajo de odio, de saña contra España, contra la Nueva España, contra el Reino de Chile, contra el virreinato de Nueva Granada, contra el virreinato del Perú, contra el virreinato del Plata. No hubo rincón de México que no se quedara al margen del horror. Por el informe se desfilan, donde se desfilan las atrocidades están en Acapulco, en Quehuatlán, Chipala, Tepoztlán, Huehuetán, Teconetlán, Zacopen, Jaquepaque, Jacona, Tijuana, Tijota, Taborca, Ciudad Juárez, Charco, Macuspán, una galería del terror que se conecta con todo el territorio, sobre todo en Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Jalisco y la Baja California, Cuernavaca, mientras que Sheinbaum canta victoria, persiste
el estrepitoso fracaso en la seguridad nacional de México, que devora ciudades y pueblos y que es también el espejo, con mayúscula, el espejo del grado de descomposición moral, política, institucional, el retrato de un fracaso rotundo, el retrato de un país horrorosa y pavorosamente enfermo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la raíz profunda? Ni los rusos en Ucrania, ni los israelitas en Palestina pueden contar tanta miseria, tanta crueldad. Familias masacradas enteras. 200 muertos el pasado fin de semana. Pero sin embargo, está el gobernar sin apego a la verdad. El gobernar sin apego a la verdad pasa una brutal factura y esperemos que la pase luego en toda Hispanoamérica. El escepticismo, se produce el escepticismo. ¿En qué grupo político creer si todo está corrompido? El principal ejemplo, hubo 350.000 personas en el Zócalo. El Zócalo es la parte principal donde se reúne, se hacen las concentraciones en la Ciudad de México. La verdad oficial, 350.000, cuando apretadamente los cálculos científicos dicen que son 100.000 personas apretadamente. Es normal vivir en el error y vivir en el horror, en la mentira. Es preciso mirar los casos con detención y aislados para ver la profundidad del rostro de estas víctimas. Si uno se va a cada una de las víctimas y estudia sus familias, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, tienen su polola, su novia, sus hijos, tienen una historia profunda, son seres humanos, hay una historia detallada que habría que buscar y podría hacerse un libro, no, una serie de tomos con la historia del horror en el detalle humano. Cada una de esas personas es una vida, alguien que era amado por alguien, un papá, un hijo, un esposo, una prima, un tío, un nieto, un ser humano con una historia propia. Y eso se ha perdido de vista de una manera infernal porque solamente se dan las noticias como una recopilación de datos duros, como una estadística fría. Atrocidad, crueldad inmensa. Esa es la palabra eje para Hispanoamérica. Galería del horror. 4.708 crímenes de extrema violencia en 2024, sin considerar y sin respetar a la mujer, ni a los bebés, ni a los jóvenes. ¿Qué hay en las mentes enfermas que perpetran estas atrocidades? ¿O qué no hay, mejor dicho, en sus mentes? La brutal impunidad, la impunidad mide un 94% a nivel nacional. Se hizo una estadística, una encuesta, y la impunidad mide un 93% a nivel nacional mexicano. Galopa en este país como una invitación dulce a delinquir, igual que en Chile. No hay consecuencias de los hechos, no hay consecuencia del delito. Salen impunes. Es también una degradación ética, axiológica de los valores. La axiología es el estudio de los valores. Religiosa. Figúrense que el 89% de la población de México se declara creyente de alguna fe. Eso debería otorgar una paz, debería haber una emanación de paz a partir de tanto creyente. Como dijo Santa Teresita del Niño Jesús, está cerca, Señor, y ese es el motivo de mi alegría. ¿Cómo es explicar entonces semejante crueldad apocalíptica? Pero cruzamos hacia la frontera de lo invisible y nos encontramos con las logias masónicas. Las logias masónicas trabajaron lo que fue antes de la logia, la protologia masónica fue la que produjo la independencia de México. Y esa independencia
horrible, con una cantidad de luchas ahí, el famoso cura Hidalgo, que era un cura concha de su madre, un cura de mierda, un cura con todos los pecados habidos y por haber, el cura Hidalgo, endiosado como como una figura de un prócer de la independencia, la historia del cura Hidalgo. Y de ahí viene toda la lucha de la independencia, que termina finalmente en un anhelo de retorno a la hispanidad, de retorno a un reino, a una monarquía. Pero como había una disputa, finalmente vino Iturbide, famoso Agustín de Iturbide, que no duró un año, estuvo 10 meses como emperador. Y finalmente vino el estúpido, porque todo malo es estúpido, porque dice non serviam, no sirvo a Dios, se van al demonio, creen en las promesas del demonio. El demonio les miente y lo único que van a conseguir es llegar al infierno. El dictador Santana, que con sus errores permitió que Estados Unidos entrara en una guerra y se apropiara de México, de Nuevo México, de Arizona, de, de California, y la mitad del territorio mexicano fuera devorado, fagocitado por este imperio que estaba surgiendo. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo del mexicano? El propio mexicano. ¿Pero por qué? Porque esa constitución famosa, la de 1917, establecía en la laicidad obligatoria. Y detrás de todos sus artículos había un protocolo masónico que me lo mostró mi padre. Ese protocolo masónico pretendía que la Constitución fuera una herramienta de poder para poder apartar a México de la fe católica. Manga ancha para los protestantes, manga ancha para el esoterismo, para el New Age. En aquellos tiempos eran las sectas esotéricas que estaban pululando en el mundo a comienzos del siglo XX. Pero finalmente eso derivó a finales del siglo XX en la New Age o la nueva era. Más engancha a los protestantes. El único factor que tenía la Constitución para eliminar era la fe católica. Y después, como continuación de toda esos años de guerras espantosas, la guerra civil, esa revolución, después viene Plutarco, Díaz Calle, Plutarco, ese demonio que quiso destruir el catolicismo, quiso destruir la fe, y vino la revolución cristera. Por eso en México es donde se define la batalla del Armagedón. Ahí está. México debe volver a la fe y debe volver a un movimiento político que recupere lo que era la Nueva España. En eso estamos, en esa es nuestra oración por México. Yo conocí a dos gurúes de la nueva era. Fresia Castro, que fuimos casi amigos, tuvimos algunas reuniones propias, y Mercedes Miranda, dos chilenas que crearon sectas. Mercedes Miranda decía que Cristo se le había aparecido y escribió una serie de libros, La cadena del amor. eh, Se me ha olvidado, pero eran como 8 tomos. Yo los leí. Y también los de Fresia Castro, el libro de Fresia Castro. Estaba metido en todo ese tema esotérica. ¿Dónde ellas tuvieron más recepción? En México. O sea, en México hay una dispersión de fes, dispersión de creencias. Necesitamos orar por México, orar por la hispanósfera, poner las pilas. Vamos, vamos a luchar. Podría seguir hablando de las teleseries, cómo actuaban de bien eso, cómo estaban bien hechas, La Tormenta y La Constitución, que alimentaron mi fantasía de niño de 10 años hasta los 13, 12, 13 años. Estuve viendo esas teleseries tan bien hechas, teleseries históricas. Y después leí sobre la historia de México.
pero el mal es el mismo mal que tenemos en toda Hispanoamérica. Bueno, bendiciones, viva Cristo Rey.